declare la palabra del Padre esta mañana. Nos emocionamos al leer tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu palabra, que tú puedas hablar a nuestro corazón esta mañana. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, cuando llegamos a Primera de Samuel, capítulo 9, querida iglesia, inmediatamente nos damos cuenta que hay dos personajes. Míreme la seña, dos personajes en esta historia, dos personajes principales. Yo sé que usted y yo ya notamos de cuáles personajes estoy hablando. Estoy hablando del profeta Samuel y de Saúl, quien va a ser ungido como rey. Querida iglesia, cuando llegamos al capítulo 9 de Primera de Samuel, nos encontramos con una historia fascinante, con una historia que difícilmente alguien que llega a una iglesia a escuchar una predicación en el capítulo 9 de Primera de Samuel se puede dormir. Es una historia emocionante, fascinante. El pueblo de Israel, queridos hermanos, ha comenzado una nueva etapa espiritual. El libro de los jueces ha terminado con un detalle que marca la decadencia espiritual en el pueblo. El libro de los jueces terminó diciendo de esta manera: cada quien hacía lo que bien le parecía, pero Dios va a levantar a un niño, motivo de una oración de una madre que le pedía a Dios: dame un hijo varón. Esa mujer se llamaba Ana. Dios le responde la oración a esa mujer y nace un hijo varón al cual le ponen por nombre Samuel. Samuel va a crecer, querida iglesia. Usted ha leído acerca de Samuel, juez, profeta y sacerdote. Samuel va a crecer no como cualquier niño de su época. Samuel no va a crecer corriendo con otros niños en el vecindario. ¿Sabe a dónde va a crecer Samuel? Samuel va a crecer aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Samuel va a crecer y Dios va a usar a Samuel como profeta de Dios para acercar el corazón del pueblo al corazón de Dios. En los tiempos de Samuel, el pueblo va a despertar espiritualmente y va a comenzar una nueva etapa en Israel. No es el nacimiento de un niño, es el nacimiento de una nueva etapa en Israel. Samuel va a crecer y Samuel va a desarrollar su oficio de profeta. Cuando llegamos al capítulo 9 que hemos leído esta mañana, Samuel ya ha desarrollado su profeta, su oficio de profeta. Es conocido como profeta alrededor del pueblo de Israel. Samuel va a crecer, queridos hermanos, con tiempos de bendición, pero tiempos de frustración. Una de las frustraciones de Samuel va a ser que sus hijos no van a andar en el camino de Dios. Como todo padre esta mañana, estoy seguro que anhelaríamos que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos, fueran hombres de Dios. Amén, iglesia. Fueran mujeres de Dios, temerosos de Dios, temerosas de Dios. Pero Samuel va a ver a sus hijos crecer y va a ver el corazón de sus hijos apartarse de Dios. Samuel va a crecer, va a madurar, va a crecer en edad, viendo a sus hijos cómo se apartan de Dios. Pero además de eso, más adelante Samuel va también a sufrir una frustración más, que es ver que el corazón de Saúl, a quien ahora él va a ungir como rey, el corazón de Saúl se va a alejar de Dios también. A tal punto va a quedar ligado el corazón de Samuel con Saúl, que cuando Dios le dice al profeta Samuel: ya no lo llores más, ¿no te das cuenta que yo he desechado a Saúl como rey? Dice la palabra de Dios que Samuel no va a lograr digerir lo que Dios ha determinado hacer. Pero en el capítulo 9, la porción que leíamos esta mañana, nos encontramos el primer encuentro de Samuel con Saúl. Yo estoy seguro, hermano, se lo aseguro, me quito el apellido si su Biblia no tiene subrayada en el capítulo 9 más de algún versículo
Revísele la Biblia al que está a la par y dése cuenta. Es un pasaje conocido. Es un pasaje en el cual Dios nos va a hablar de dos personajes, Samuel y Saúl. Dos personajes, pero un principio, escúcheme hermano, un principio claro, clarísimo. En los momentos de desorientación, en nuestras experiencias familiares o personales, el único lugar donde podemos encontrar dirección, rumbo, sentido y propósito, escúcheme, es en la palabra de Dios. En el pasaje que hemos leído en el capítulo 9, el padre de Saúl, que se llamaba, a ver, sin ver su Biblia, dígame cómo se llamaba, Cis. El padre de Saúl tiene un pequeño problema en la casa. Es evidente que cuando uno lee esta historia, rápidamente se da cuenta que hay un problema familiar, hay un desafío en la casa. El padre de Saúl ha perdido unas asnas o unas burras, como dicen otras versiones. Hay un problema en la casa y el padre de Saúl le dice a su hijo Saúl que tome a un criado y que vaya con ese criado a buscar las asnas que se han perdido. Cualquiera de nosotros en esta mañana pudiera decir, hermano, unas asnas, ¿y por qué razón tengo yo que dedicar y decirle a uno de mis hijos que dedique tiempo para ir a buscar un par de asnas? Bueno, el razonamiento quizás es lógico, porque usted y yo, a menos que usted haya crecido en el campo, le voy a decir que levante la mano, difícilmente va a entender el valor, ¿escuchó? El valor que significaba en aquel tiempo y para una familia que unas asnas se le extraviaran. Y la desesperación en la casa de Saúl por medio de su padre era que las asnas se habían perdido. Le dice a su hijo Saúl que vaya con uno de los criados, usted lo leyó, que vaya a buscar las asnas que se habían perdido. Mi hermano, en el inicio del ministerio de Saúl, antes de ser ungido como rey, escúcheme, vemos su corazón obediente. ¿Qué hace Saúl cuando su padre le dice que vaya con un criado a buscar las asnas? Dice la palabra de Dios en el relato bíblico que Saúl va con el criado y van del lugar de aquí para allá, de allá para allá, de allá para acá, y dice la palabra literalmente, y no las encontraron. Fueron allá y no las encontraron. Se dirigieron a otro lugar y no las encontraron. El relato bíblico es claro, querida iglesia, que se podía percibir, oler frustración en el ambiente. ¿Y quién no se va a sentir frustrado cuando de pronto ha intentado encontrar la salida y encontrar orientación a desafíos que se le presentan y no encuentra salida? ¿Quién no se va a encontrar frustrado, desanimado, hasta cansado, tratando de enderezar algo que se ha presentado y no lograrlo? El escritor bíblico dice enfáticamente, no las encontraron. Y en medio de la frustración, hermano, en medio de los esfuerzos de Saúl, en medio de todo ese esfuerzo de energía, de creatividad, aparece el siervo de Saúl colocando la línea, colocando el punto donde Saúl tenía que comenzar a aprender un principio bíblico que usted y yo quizás todavía no lo hemos aprendido. En medio de los desafíos que atravesemos, puede ser que sean unas asnas para algunos, literalmente. Puede ser que sea un desafío que cómo le hacemos con esta situación con nuestros hijos. Que puede ser un desafío para una esposa de cómo le hace para soportar y tolerar a un ogro como su marido en la casa. Puede ser una situación económica. Cualquier desafío que el creyente enfrente, querida iglesia, escúchelo, cualquier desafío, por más pequeño que sean unas asnas perdidas, cualquier desafío que se nos presente, la salida, el consejo, la dirección, siempre la vamos a encontrar en la palabra de Dios. No hay otro lugar.
No hay otro lugar, y Saúl va a tener que aprender en su ministerio a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y cuando Saúl decida él no escuchar la palabra de Dios, usted sabe el final de la historia. A Saúl le va a ir mal. Y ese principio, querida iglesia, sigue siendo tan claro para nuestros días. Cuando el creyente no aprende a buscar dirección en la palabra de Dios, cualquier desafío que se le presente, qué hacer con los hijos, qué hacer en la economía, qué hacer con cualquier desafío, siempre saldrá, escúcheme, derrotado. Saúl va a aprender un principio vital que la iglesia necesita hoy. Es inconcebible que en nuestras iglesias venga gente a las reuniones de iglesia sin Biblia. Es inconcebible que un cristiano que se dice que es cristiano no lea la palabra en semana. Es inconcebible pensar, yo creo que para la iglesia primitiva era inconcebible discernir, pensar, entender que la vida cristiana se puede vivir sin dirección en la palabra. Querido hermano, qué vital es para nosotros hoy entender que en medio de la desorientación que podamos experimentar en nuestra vida ante los desafíos familiares, personales, el único lugar donde podemos encontrar dirección es en la palabra de Dios. Y Saúl lo va a aprender, hermano. Bendito criado de Saúl. Amén. Porque este hombre que no nos dice la palabra algo más de él, ni mucho menos se vuelve a mencionar más adelante en el ministerio como rey de Saúl, este hombre es quien le enciende las luces a Saúl. Cuando Saúl literalmente está frustrado, cuando Saúl le ha dicho al mismo criado, ¿sabes qué? Démonos por vencido, regresemos a la casa, no las encontramos. Cuando Saúl tiene su corazón en medio del desánimo, es el criado de Saúl quien le va a decir, ¿sabes qué? En este lugar vive un hombre profeta de Dios que lo que hace es transmitir lo que Dios dice a través de él. Usted sabe la historia. Antes que se me duerma se lo digo. Saúl le dice al criado, es cierto, vamos. Pero la preocupación de Saúl, usted lo leyó, es ¿y qué le vamos a llevar? Algunos han encontrado en esta expresión de Saúl una pequeña grieta en su carácter que más adelante se va a poner en evidencia en la ruina de su ministerio. Saúl pregunta al criado, ¿y qué le vamos a llevar al varón de Dios, al profeta, que nos puede dar orientación, que nos puede decir qué dirección tomar para encontrar las asnas que se nos ha perdido? Y el criado le dice a Saúl, usted lo leyó, bueno, mira, no tenemos pan, pero sí tengo algo que podemos llevar. ¡Vamos! El relato bíblico, el autor bíblico se encarga de llevarnos del hilo en una emoción en este relato, al punto que de pronto Saúl y su criado se encuentran con unas doncellas y les preguntan, ¿vive acá el profeta de Dios? Por favor, díganos a dónde encontrar al hombre de Dios que puede darnos una dirección. Y las doncellas, dice el relato bíblico, le dice, bueno, si aquí vive, mire, aquí está. Vayan por favor, porque ahora ha venido a presentar una ofrenda, a comer con el pueblo. Y es así, hermanos, como Samuel, escúchenme, conoce a Saúl. Pero qué interesante, porque el escritor bíblico se encarga de decirnos que antes del encuentro físico de Samuel con Saúl, ¿qué dice su Biblia? Ya Dios, un día antes, le había dicho, mañana, a esta misma hora, va a venir un hombre de Benjamín. A ese yo lo he escogido por príncipe para mi pueblo. A ese tú vas a ungir. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda iglesia, porque Samuel ha aprendido algo que usted y yo necesitamos aprender: a tener una dinámica personal con la palabra de Dios.
La palabra de Dios me habla, yo escucho la palabra, atesoro la palabra, camino a la luz de la palabra, y Samuel ha aprendido eso. Es tremendo Samuel como profeta. Si hay algo que Samuel ha aprendido, hermano, si hay algo que Samuel ha aprendido, iglesia, es a escuchar la voz de Dios. Y Dios le ha dicho: mañana se te va a presentar un hombre, y así fue. Cuando Saúl viene al encuentro y le dice: ¿conoce usted al profeta de Dios, al vidente? Yo soy. Ven, comamos. Esta es la parte de la comida, dice el relato, que yo guardé para ti. Y el relato bíblico dice que se quedaron solos en el terrado, Samuel y Saúl. Pero termina de esta manera. Me llamó la atención. Samuel llama a Saúl y le dice: ¿sabes qué? Que el criado, ¿sí? Que el criado, se adelante, porque tengo algo, porque quiero decirte la palabra de Dios. Y querido hermano, eso es vital en la vida de Saúl. Saúl necesita aprender que la única manera de caminar, la única manera de encontrar dirección, porque Samuel ya le dijo dónde están las asnas, dónde están las burras, que no se preocupe. Y qué tremendo, porque Dios va a sorprender a Saúl, hermano. Saúl está preocupado buscando unas asnas y Dios lo va a bendecir dándole un reino. Así es Dios, queridos hermanos. Dios nos bendice abundantemente, más allá de lo que nos imaginamos. En medio de nuestra preocupación buscando asnas, Dios nos bendice aún más allá de lo que usted y yo nos podamos imaginar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escúchenme: aprender a buscar la dirección y el consejo en medio de los desafíos de nuestra vida. La palabra de Dios. Estamos por celebrar 48 años, hermano. El jueves comenzamos, como usted se lo dijo al que está a la par. El jueves a las 6 comenzamos. Yo les decía a los del primer culto, el domingo pasado me daban ganas de tomarles una fotografía, porque mire, ese culto de las 7, hermano, usted tiene que estar a las 7, un domingo por lo menos. Y es un culto preciosísimo. Y miren, esos hermanos de las 7 de la mañana, sí que de veras, yo no sé cómo le hacen venir a las 6:30 de la mañana y tener tantas energías y pasión para alabar al Señor a esa hora. Es tremendo. Yo les decía a ellos: miren, me encantaría tomarles una foto, les decía, y poner esa fotografía el día jueves a las 6, para ver si van a estar el jueves a las 6, para ver si es cierto que esa pasión y esa entrega y ese fuego por Dios lo logramos mantener por lo menos en esta semana de aniversario. Comenzamos el jueves a las 6, 48 años, hermano. Yo les decía a los hermanos del primer culto, aquí hay liderazgo todavía de esos tiempos que la iglesia comenzó y tuvo tiempos preciosos. Una de las cosas por las cuales le damos gracias a Dios es que en esta iglesia, en este púlpito, se predica la palabra de Dios. Mire, abunda hoy gente que llena templos queriendo escuchar algo bonito, algo atractivo, algo nuevo. Y abundan iglesias donde los pastores y los predicadores de lo que menos hablan del ambiente deportivo, hablan de su familia, de lo que sus hijos hicieron, de lo que su esposa hizo, hablan de política, hablan de por ahí algún chiste, pero de lo que menos hablan es la palabra de Dios predicada. Lo único que puede transformar tu vida, querido hermano, escúchalo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar nuestro carácter y mudarnos, como lo hizo con Saúl, como lo va a hacer con Saúl cuando Saúl se mantenga obediente a la palabra de Dios. Lo único. 48 años
48 años. Es nuestra fiesta. Porque en medio de los desafíos, para algunos quizás en estos años, mayores quizás que buscar algunas asnas, más difícil quizás, solo en la palabra de Dios hemos encontrado dirección. Solo la palabra de Dios ha marcado un camino de luz por el cual necesitamos transitar. Solo la palabra. Y querido hermano, el desafío para nosotros es poder ser agradecidos con Dios, que podamos, como lo decía el pastor, seguir creciendo en la hermano. 112 hermanos graduados en los módulos de formación bíblica, teológica, ministerial de la iglesia. ¡Wow! Traducido al español, tremendo. Por varios domingos con una disciplina de estar allí en el módulo, aprendiendo. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Gloria a Dios! Que juntos podamos atesorar, tomar los temas que estaremos abriendo a la luz de la palabra esta semana. El jueves me encantaría verles aquí, hermanos, y que juntos a las 6 de la tarde podamos escuchar esa primera conferencia. Que el día viernes a las 6 pudiéramos atesorar esa palabra con esos temas tan difíciles en medio del cual nos encontramos. Y el día sábado en la tarde de talleres, usted ha recibido un papelito blanco, una hojita blanca, donde se encuentran los 5 talleres que serán abiertos el día sábado para escoger uno solo. Y después de la tarde de talleres es el festival de postres, donde yo se los decía el domingo pasado, mencióneme un postre, lo vamos a tener el próximo sábado. Cualquier platillo salado, postre que usted pueda pensar, el sábado próximo de festival de postre lo tendremos en el circuito de mesas del festival de postre. Conéctese, hermano. Es un tiempo de gratitud, es un tiempo de darle gracias a Dios, que ha sido la palabra de Dios quien nos ha marcado el camino por el cual necesitamos transitar. El día domingo próximo, no vaya a venir a las 10:30, porque no es a las 10:30 la última conferencia. Al unísono, digamos, 10. Qué bárbaros, hermanos, nos están viendo allá en las redes. 10:45 de la mañana es el horario del próximo domingo de este culto. Pero a las 9 de la mañana abrimos un tema que es un tema tan necesario saber cómo debemos de actuar cuando uno de nuestros hijos tiene tendencia sexual hacia otro de su mismo sexo. ¿Y cómo le hace usted, hermano? ¿Y cómo le hace usted cuando un hermanito de la iglesia le dice: mire, estoy teniendo problemas con mi niña, porque fíjese que se ha hecho amiguita de alguien por allí y dice que es su pareja? ¿Cómo le hace usted? De seguro no le va a bastar que usted le pueda decir: ay, hermano, vamos a orar. Abramos la palabra y escuchemos el consejo de la palabra, donde poder transitar en temas tan delicados, pero tan comunes ahora. Solo la palabra de Dios, querido hermano, puede marcar el camino que necesitamos transitar. Saúl busca las asnas y las encuentra. Pero más que las asnas, encuentra un reino que Dios le da. Querido hermano, no sé cuáles asnas se te han perdido. Puede ser que tú y yo estemos acá, hombres, varones, con luchas íntimas que a nadie le hemos dicho, que luchamos diariamente con un área tan íntima que si le dijéramos a otra gente, de seguro dejarían de dirigirnos la palabra. ¿Cómo le haces tú para luchar espiritualmente con esas áreas? Queridos hermanos de matrimonio, ¿cómo le hace usted
para que su matrimonio pueda ser un matrimonio cristocéntrico? ¿Cómo le hacen un matrimonio cuando enfrenta desafíos, no de unas asnas que se han perdido, de una situación difícil que no sabemos cómo encontrar orientación? Quiero animarles esta mañana, querida iglesia. Y yo sé, igual que el culto de las 7, este culto de las 10:30 es un rebaño precioso del Señor. Tienen oídos abiertos, que son fieles, porque también venir a esta hora, mírenme la seña, como algunos están, ¿verdad?, requiere una determinación. Quiero animarles esta mañana. La fiesta la comenzamos el viernes, el tiempo de refrigerio en los atrios, con la exposición de fotos históricas del domingo 1971. Luego venimos a la nave en la primera conferencia, jueves y viernes a las 6. Luego venimos el sábado a la tarde de talleres. No creo que haya alguien acá que diga, hermano, mire, yo ya leí los 5 talleres, estoy documentadísimo de esos temas, no necesito venir más, invíteme a mí que no creo que exista alguien en este culto con semejante actitud. La actitud nuestra debe de ser la actitud que Samuel quiso inculcar en Saúl: escuchar. La misma actitud que Samuel aprendió cuando Elí le dijo, ¿sabes qué? La próxima vez, cuando escuches la voz, ¿qué le dijo? Di, heme aquí, habla, Señor. Quiero escuchar. Quiero tomar esas herramientas porque seguro me sirven a mí. El asunto es tan complicado que algunos por pena no vamos a marcar con un guión uno de los temas, porque va a quedar en evidencia el área en la cual estoy pateando. No, necesito escuchar el consejo en esa área y necesito bendecir a otros con esas herramientas. Quiero animar, hermano, yo no sé cómo estará su tiempo, su dinámica con la palabra. Lo único pasto que puede hacerte crecer, hermano, el único pasto que puede hacerte madurar, se encuentra aquí. Horas y horas la iglesia en Netflix, se lo aseguro. Horas y horas la iglesia en redes sociales, aún en el culto. Horas y horas la iglesia escuchando la voz que no puede traerle dirección. Horas y horas la iglesia dedicada a escuchar voces que lo único que hacen es desorientarles más. La única voz que tenemos que aprender a escuchar, querida iglesia, es la voz de Dios cuando Dios nos habla en su palabra. Escucharla y atesorarla y caminar a la luz de esa palabra que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Póngase de pie entonces y dele un fuerte abrazo a la persona que está a la par y dígale: hermano, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga. Vamos el jueves a las 6 de la tarde, hermanos. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el jueves a las 6 de la tarde, hermano. Buen provecho. Bendiciones.